Bien, el propósito de este video es calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Vamos a comenzar con un ejemplo que dice lo siguiente: calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de, primera expresión, 6p al cuadrado x cuadrado más 12pq x cuadrado más 6q cuadrado x cuadrado. Y la siguiente expresión es 10p cuadrado xy menos 20pq xy menos 30q al cuadrado xy. ¿Qué hacemos como primer paso para poder encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? Haremos lo siguiente: se factorizan ambas expresiones en sus factores primos. Es decir, tomamos nuestra primera expresión, que es la que tenemos ahí, y comenzamos a factorizarla. El proceso de factorización, ¿en qué consiste? En que nosotros, en primer lugar, vamos a ir determinando en cada término del trinomio aquellos factores que son comunes, es decir, factores que se encuentren en el primer término, segundo término y tercer término. Siempre es recomendable comenzar por los coeficientes numéricos. Si ustedes observan, el 6 sería el primer factor, pero acá nos encontramos con el 12, pero sabemos que 12 es lo mismo que 2 por 6. Por lo tanto, el 6 también se encuentra como factor en el segundo término. Lo mismo en el tercer término, igual se encuentra el 6, por lo tanto el 6 pasa a ser algo común dentro de los tres términos y lo podemos anotar después del signo igual ya como factor común. Enseguida nos vamos a la parte literal. Comenzamos a mirar nuestras letras, siempre hacemos la revisión de izquierda a derecha y nos encontramos con la letra P elevado a 2 que no se encuentra en todos los términos. Si ustedes se fijan, el P o la letra P la encontramos acá, pero en el último término no. Revisamos la letra X y esa letra sí está ahí como x cuadrado, acá está como x cuadrado y como x cuadrado. Por lo tanto, esa pasa a ser, digamos, el segundo factor que anotamos al lado del 6, x cuadrado. No teniendo ningún otro factor, abrimos paréntesis e ingresamos dentro del paréntesis todo aquello que nos fue quedando como factor no común. Es decir, nos encontramos en primer lugar con p elevado a 2. ¿Se fijan? P elevado a 2 no era común, porque no estaba ni en el segundo ni en el tercer término. Avanzamos más. ¿Por qué 2? Porque recuerden que el 2, ¿cierto?, lo obtuvimos como factor del 12, como 2 por 6. Por lo tanto, el 2 no es común ya en este caso, así que inmediatamente pasa dentro del paréntesis. Luego P, si ustedes observan, P la encontramos, ¿cierto?, aquí como algo no común, porque aparece, ¿cierto?, como P elevado a 1. Lo mismo Q, ya tampoco es común, porque aparece solamente, ¿cierto?, en el primer término y en el último, pero no es común en los tres. Y finalmente, si ustedes observan, q al cuadrado sería el tercer término no común. Luego, si ustedes ponen mucha atención en lo que pasó dentro del paréntesis, nos encontramos con un cuadrado perfecto. ¿Cómo lo detectamos? Porque el primer término dentro del paréntesis tiene raíz exacta. Ya la raíz de p al cuadrado es p y la raíz de q al cuadrado es q. Y además, el producto de ambas bases o de ambas raíces multiplicada por 2 resulta el término del centro. Y eso nos garantiza de que estamos frente a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué significa eso? De que tomamos la raíz de p al cuadrado, que en este caso es p, ¿cierto?, nuestra raíz, y la raíz de q, que es de q cuadrado, que es q, las que finalmente son las que pasan dentro del paréntesis, formando, ¿cierto?, nuestro binomio al cuadrado. Acto seguido, hacemos lo mismo con el trinomio 10p cuadrado xy. Si ustedes observan, 10p cuadrado xy menos 20pq xy menos 30q cuadrado xy. Y
procedemos a nuestra factorización. Observamos el coeficiente numérico en primer lugar y nos encontramos que no aparece el 10, pero aquí aparece el 20, pero el 20 no olvidar que es lo mismo que 2 por 10 y 30 es lo mismo que 3 por 10, por lo tanto inmediatamente detectamos que el número 10, ¿cierto?, que aparece en un inicio, aquí aparece también y aparece también como factor, ¿cierto?, del 30. ¿Qué pasa con ese 10? Es el número, ¿cierto?, que pasa a llamarse factor común. Con las letras hacemos la misma revisión que hicimos en el procedimiento anterior, comenzamos a buscar y nos encontramos que p al cuadrado no se encuentra como algo común. Está ahí p, pero no al cuadrado para empezar, y además no se encuentra en el último término, así que no puede quedar al lado del 10. Pero sí la x, si ustedes observan, la x aparece aquí, aparece también en el segundo término y aparece en el tercer término. Esta x, ¿cierto?, la mantenemos como algo común y sucesivamente nos damos cuenta que la y también aparece en los tres términos, ya, y pasa a ser también algo común. Nuevamente abrimos paréntesis, ¿cierto?, igual que en la situación anterior, y nos encontramos que nuevamente, ¿cierto?, si ya tenemos como común al 10, al x y al y, nos está quedando solamente p al cuadrado dentro del paréntesis. Segundo término, habíamos, ¿cierto?, sacado el 10 como común, la x y la y, por lo tanto, ¿qué nos está quedando? El 2, p y q. Si observan con cuidado, se dan cuenta que eso se está dando. Y en el último término, tenemos, ¿cierto?, que nos está quedando como factor que no es común el 3, ahí lo ingresamos dentro del paréntesis, y q al cuadrado, ¿cierto?, que sería también la parte literal que no es común. Pero al mirar este paréntesis, nos damos cuenta que se parece bastante al anterior, pero no son del mismo tipo, ya por el hecho de que el último término que tenemos acá, para empezar, no es positivo, por lo tanto no podríamos buscarle por el método de trinomio cuadrado perfecto, sino que este es un trinomio que ustedes deben recordar, el trinomio de la forma x cuadrado más paréntesis a más b x más a por b. Este trinomio de esta forma permite una factorización que es la siguiente, ¿ya? Abrimos dos paréntesis y el término, en este caso común x, que aparece, ¿cierto?, en el primero y segundo término, ya es el término que al extraerle, ¿cierto?, la raíz del primer término obtenemos x y en el segundo x, y los factores a por b pasan ya en este lugar siempre y cuando cumplan con la condición de que ambos también suman el término que estaba acompañando al término x. Ya de esa manera vamos a tratar intentaremos de factorizar acá. Entonces tenemos lo siguiente, ya hemos descubierto, ¿cierto?, de que el factor común 10xy está ahí, tenemos esto en paréntesis y vamos a poner atención cómo ya vamos a factorizar lo que está dentro del paréntesis. Si ustedes se fijan, aquí lo acabamos de ordenar, p cuadrado, pero acá tenemos, ¿cierto?, cambiamos la posición de p por q para poder observar, ¿cierto?, el término común, que es p y p que aparece ahí. Y colocamos nuestra atención, ¿cierto?, en este término que acompaña a p, el término menos 2q. En el último término, ustedes ven que está el menos 3q cuadrado. Este término menos 3q cuadrado, en nuestro método corresponde a este producto. Entonces, nuestro desafío es encontrar dos factores que resulten menos 3q cuadrado. Así es el método de factorización de esta forma. Entonces, menos 3q cuadrado, ¿cómo lo podemos descomponer para los factores que necesitamos? Puede ser menos 3q por q, ¿cierto? Formaría igual el menos 3q cuadrado. Pero para que estos sean los factores que nosotros necesitamos ingresar a nuestra factorización, tenemos que comprobar que al sumarse, ¿cierto?, y operar, ¿cierto?, de acuerdo a los signos, debe resultar el menos 2q. Y aquí, si ustedes observan, se cumple, porque cuando yo descompongo en su factorial el menos 3q cuadrado en esto, me resulta que su suma coincide con el menos 2q. Si ustedes observan, menos 3q al sumarle un q nos está dando menos 2 más 1, y eso es menos 2. Conservamos la parte literal. Entonces estos términos que acabamos de descubrir son los que vamos a ingresar ahora a nuestra factorización. ¿Se fijan? Entonces vamos a transformar este trinomio
en estos dos factores que están acá, siguiendo esta metodología ya de factorización, o este procedimiento, digamos así. Entonces vamos con el procedimiento. ¿Qué nos exige el procedimiento? Que dentro de los paréntesis ingresemos el término que iba al cuadrado, ¿cierto? Que en este caso era P, ¿se fijan? Entonces P ingresa al comienzo de cada paréntesis. Luego podemos sacar los signos, y los signos es muy fácil obtenerlo bien. Más positivo con negativo nos da negativo, y negativo con negativo nos da positivo. Ahora, ¿cuáles son los que acompañaban en este caso a P? Si ustedes se fijan, tomamos el menos 3Q, y por el otro lado ingresamos el otro término que es Q. Esos son los que pasan. Es como si estuviéramos ingresando A y B, se fijan, en la fórmula, ¿ya? Pero acá para nosotros es el ingreso de Q y el otro es menos 3Q. Quedando de esta manera ambos factorizados. Pero no olvidar que todo esto que hemos explicado son los pasos que debemos dar para calcular el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor. Entonces lo que haremos a continuación es buscar el mínimo como un múltiplo primero entre 6 y 10. Entonces lo vamos a hacer aquí al ladito. Mínimo común múltiplo entre 6 y 10. Si ustedes observan, entre 6 y 10 ya hay, en el fondo hay dos maneras de hacerlo, o pueden haber otras formas, ya, pero hay una que es muy fácil de aprender y ustedes seguramente lo han hecho más de alguna vez, y es que en una tablita de este tipo colocamos los numeritos, ¿cierto?, que queremos buscar su mínimo como un múltiplo, y comenzamos a hacer su descomposición prima ya en esta columna. Entonces vamos buscando los divisores, ¿cierto? Siempre comenzamos con el número primo 2, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5, y nos damos cuenta, ¿cierto?, que ya no podemos ir buscando mitad, pasamos al número primo 3 y nos damos cuenta que 3 entre 1, pero el 5 no es divisible, avanzamos a 5 y 5 en 5, 1, 1. Cuando llegamos, ¿cierto?, a estos restos 1, hacemos la multiplicación con estos números, que son los factores primos. 2 por 3, 6, y 6 por 5, 30. Por lo tanto, nos está resultando que el mínimo como un múltiplo entre 6 y 10 es 30. Lo mismo hacemos para buscar el máximo como un divisor, ¿ya? También, ¿cierto?, buscamos una manera directa de calcular este numerito que va a ser necesario, ¿cierto?, para responder a nuestra pregunta, y lo hacemos también con una tabla muy parecida, pero hay que tener cuidado al hacer esta tablita. Al hacer esta tablita tenemos que ir buscando divisores comunes, ¿ya? Así que no solamente digamos un número que sea capaz de dividirlos como en el caso de arriba, ¿ya?, sino que sea común, y siempre se debe buscar el máximo que los divida. Entonces comenzamos aquí a dividir ya el 6 y el 10. El máximo que los divide en este momento ambos ya pasaría a ser el 2, porque si ustedes se fijan, ya el 3 no divide el 10, sí al 6. Después podríamos, ¿cierto?, buscar otro divisor, pero nos damos cuenta de que no habrían divisores comunes excepto el 2. Entonces el 2 divide al 3 en forma exacta, y nos da, perdón, al 6 y nos da 3, divide al 5, divide al 10, perdón, y nos da 5, y se agota la división ya común para los factores que nos están dando en el resto. Por lo tanto, este número 2, que es el único que nos resultó, pasa a ser el máximo común divisor. Ya, una vez teniendo esto, vamos a anotar por acá. Vamos a borrar. Entonces vamos a proceder ahora a resumir. Máximo común, o sea, mínimo común múltiplo, perdón, el primero entre 6 y 10. Ya hemos encontrado que da 30. Y el máximo común divisor entre 6 y 10 nos acaba de dar 2. Ya, teniendo estos dos numeritos, ya vamos ahora a concentrarnos en las dos expresiones que factorizamos delante. Entonces ahora vamos a buscar, como dice ahí, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, pero de las expresiones que habíamos tenido al comienzo. Entonces comenzamos con las dos que factorizamos. Siempre se toman las factorizadas, por eso las tengo encerradas en esas nubecitas. Entonces vamos avanzando. Ya tendríamos en primer lugar mínimo común múltiplo, ¿cierto? Ahora vamos a tomar de las expresiones. Aquí tenemos solamente de los coeficientes numéricos, ¿no?
Entonces vamos avanzando, aquí vamos a escribir ya el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Vamos viendo, entre el 6 y el 10, ¿cuál resultó el mínimo común múltiplo de los coeficientes? 30. Pero fíjense en algo, ahora entre las partes literales hay que tener mucho cuidado. Nosotros habíamos aprendido de que para buscar el mínimo común múltiplo siempre se toma todos los factores, todos, no debe dejarse ninguno. Ahí tenemos ciertos factores, tenemos el x cuadrado, son factores, el p más q elevado a 2 son factores. Lo mismo por acá abajo, el p menos 3q son factores. Pero nosotros debemos tomar en nuestra expresión que vamos a dar como respuesta siempre todos aquellos que tengan el mayor exponente. Es decir, si yo veo que está el x ahí, ¿cierto? Cuadrado, y también está acá, se toma el de mayor exponente, el x cuadrado. Si vemos que está el y, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Aun cuando no aparece ahí, pero igual se considera porque se deben tomar todos para el mínimo común. Después vamos a los paréntesis, miren, está p más q aquí con exponente 2 y está aquí con exponente 1, ¿cierto? Pero se toma el con exponente 2. Después tenemos el otro factor, ¿cierto?, que aparece es p menos 3q, y ese también lo ingresamos, p menos 3q, ¿ya? Y ahí tendríamos recién el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones. Para el máximo común divisor hacemos lo mismo, teniendo en cuenta ya que ahora estamos hablando del divisor. ¿Ya? ¿Cuál fue el divisor que nos dio de los coeficientes? El 2, ¿se fijan? El 2, entre el 6 y el 10, entre el 6 y el 10 nos dio el 2. Vamos a la parte literal. ¿Ya? Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Se toman ahora solo los factores que se repiten, pero que se repiten con el menor exponente, es decir, es como considerarlo al revés de lo anterior. Por lo tanto, ¿se repite la x? Sí, se fijan, la x está ahí como 2 y acá como 1, pero se toma la x una sola. La y no es algo común que se repita, se fijan, entonces no podemos ingresarlo. Vamos a la parte literal. Si ustedes se fijan, p más q está ahí con 2 y aquí está con exponente 1. Dijimos que se tomaba siempre la con menor exponente, así que vamos a paréntesis p más q, se fija, con exponente 1. Y p menos 3q no aparece en ambas, así que no podemos considerarla, ¿cierto? No está repetida y no nos permite considerarla. Obteniéndose así el resultado final ya de nuestro ejercicio, donde para el mínimo común múltiplo ya de nuestras expresiones ya resultó ser esto, y el máximo común divisor para nuestras expresiones resultó ser ya lo que ahí observamos.